Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco de confianza. Ya saben, ese rinconcito virtual donde la discreción es un mito y la información jugosa corre como el té caliente en Estambul. ¿Listos para otro festín de intrigas, corazones rotos y secretos a voces? Porque hoy vamos a diseccionar una de las rupturas más épicas, comentadas y sí, lo admito, hasta lloradas por los fans de las telenovelas turcas, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Alista tu cafecito turco, busca el rincón más cómodo de tu sofá, porque esto va a ser más largo que un episodio de Senkalkam sin comerciales. Y antes de que nos perdamos en el laberinto de rumores y especulaciones, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. No queremos que te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí el drama se sirve caliente y recién salido del horno. Ahora sí, que comience el festín. Kerem y Hande. Dos nombres que al juntarse encendieron una chispa que iluminó al mundo entero. No solo eran rostros bonitos, eran la personificación del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que saltaba de la pantalla a la vida real. Senkalkam fue el escenario de su romance, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse. Su química era innegable, eléctrica, capaz de freír un huevo a distancia. Y lo que comenzó como una relación profesional, un simple vamos a actuar como si nos amáramos, se transformó en un romance de carne y hueso, un torbellino de emociones que hizo delirar a sus fans en cada rincón del planeta. Desde el principio, su relación fue un espectáculo en sí misma. Vacaciones en lugares exóticos, escapadas románticas a la costa turca, declaraciones de amor públicas que parecían sacadas de un guión de Hollywood, miradas cómplices en alfombras rojas que gritaban somos el uno para el otro. Eran la pareja que todos queríamos emular. Sus redes sociales eran un paraíso de fotos que irradiaban felicidad y complicidad, alimentando la fantasía de que su amor era indestructible, un diamante forjado en el crisol del destino. Y por supuesto alimentando aún más el fervor de sus seguidores, que ya imaginaban la boda del siglo, los hijos con ojos perfectos y una vejez juntos, mecidos por el sonido de las olas en el Bósforo. Pero como en toda buena novela turca, la perfección es una fachada. La realidad, esa dama cruel e implacable, siempre se encarga de recordarnos que nada es para siempre. Y de repente, como un rayo en un día soleado, la bomba estalló, Kerem y Hande habían roto. El shock fue sísmico, un terremoto que sacudió los cimientos del fandom. Las redes sociales se transformaron en un campo de batalla, un hervidero de preguntas, teorías y lágrimas desconsoladas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que la pareja que parecía destinada a la eternidad se hubiera desmoronado de esta manera? ¿Acaso el amor era una mentira? Y aquí es donde nos adentramos en el terreno pantanoso de la especulación, el análisis freudiano y, seamos honestos, el chismecito en su máxima expresión. La pregunta que nos desvela hoy es, ¿quién o qué separó a Kerem y Hande cuando se amaban? Porque, admitámoslo, la gran mayoría de nosotros creímos, o al menos quisimos creer con todas nuestras fuerzas, que su amor era genuino, puro, un faro de esperanza en un mundo lleno de cinismo. Las teorías que circularon fueron más variadas que los platos de un banquete otomano. Desde la omnipresente presión mediática y la exposición constante, hasta los celos profesionales que carcomen la confianza, pasando por las diferencias irreconciliables en sus personalidades, que se hicieron evidentes con el tiempo. Algunos, los más conspiranoicos, incluso apuntaron a la intervención de terceros, managers sedientos de poder, publicistas manipuladores o, incluso, algún romance prohibido que sembró la discordia. Analicemos algunas de las teorías más populares, con la precisión de un cirujano y la voracidad de un paparazzi. La presión mediática, sin duda, jugó un papel crucial en el desenlace de esta historia. Imagínense por un momento vivir bajo el microscopio constante de la opinión pública, con paparazzis persiguiendo cada uno de sus movimientos, con millones de fans analizando hasta el más mínimo detalle de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas ocultas, segundas intenciones, señales de alarma. La falta de privacidad, la imposibilidad de ser uno mismo, puede ser asfixiante, una losa que aplasta incluso la relación más sólida y resistente. Luego entramos en el turbio territorio de los celos profesionales. Ambos son actores talentosos, carismáticos, con una carrera en ascenso meteórico. Es natural que surjan inseguridades, comparaciones odiosas, la sensación de que uno está eclipsando al otro. Especialmente en una industria tan competitiva y despiadada como la del entretenimiento, donde la fama es efímera y el éxito es una montaña rusa constante.
Quizás uno de ellos sentía que el otro estaba recibiendo más atención, que sus proyectos eran más ambiciosos y aclamados, que su brillo opacaba al otro. Estas pequeñas espinas, clavadas día tras día, pueden corroer la confianza, generar resentimiento y transformar el amor en una amarga rivalidad. Otra teoría que cobró fuerza con el paso del tiempo fue la de las diferencias irreconciliables en sus personalidades. A pesar de la química innegable que derrochaban juntos, es posible que sus valores fundamentales, sus metas a largo plazo, sus estilos de vida fueran demasiado dispares para construir un futuro en común. Quizás Kerem, con su espíritu aventurero, su pasión por los viajes, su alma de trotamundos, chocaba frontalmente con el perfil más hogareño, tranquilo y familiar de Ande. A veces, por mucho que se amen dos personas, el amor no es suficiente cuando no hay compatibilidad en otros aspectos esenciales de la vida. Cuando no se comparten los mismos sueños, las mismas aspiraciones, la misma visión del mundo. Y por último llegamos a la teoría más jugosa, la que nos hace salivar como perros de Pavlov, la intervención de terceros. En el mundo del espectáculo, los managers, los agentes de prensa, los publicistas y otros gurús de la imagen tienen un poder omnímodo, una influencia que a menudo se extiende más allá de lo profesional y llega a lo personal. Quizás alguien consideró que la relación de Kerem y Ande no era beneficiosa para sus carreras individuales, que su romance estaba eclipsando sus logros artísticos, que era un distracte que impedía alcanzar el máximo potencial. Y con la frialdad de un estratega militar, decidió meter mano para separarlos, sembrando la discordia, alimentando los rumores, manipulando la información. Es una teoría un tanto conspirativa, lo sé, pero en Hollywood todo es posible, especialmente cuando hay millones de dólares en juego. También se habló, como no podía ser de otra manera, de posibles romances con otras personas. Rumores iban y venían como hojas arrastradas por el viento, historias de supuestas infidelidades, encuentros secretos, nuevos intereses amorosos que tentaron a uno o a ambos miembros de la pareja. Pero hasta el día de hoy no hay evidencia concreta, irrefutable, que respalde estas afirmaciones. Así que por ahora las dejaremos en el terreno de la especulación, bailando al son de la imaginación colectiva. Pero volviendo a la pregunta central, la que nos ha convocado hoy, ¿quién separó a Kerem y Ande? La verdad, y esto puede decepcionar a algunos, es que probablemente no haya una sola respuesta, un único culpable al que señalar con el dedo acusador. Lo más probable es que fuera una combinación de factores, una tormenta perfecta de circunstancias adversas que convergieron para destruir una relación que, a pesar de todo, parecía tener mucho potencial. La presión mediática, los celos profesionales, las diferencias personales, la intervención de terceros. Un cóctel explosivo que terminó por desmoronar un castillo de arena construido sobre la arena movediza de la fama. Lo que sí podemos afirmar con certeza, sin temor a equivocarnos, es que la ruptura de Kerem y Ande fue un golpe duro para sus fans, un jarro de agua fría que despertó a muchos de su ensoñación. Muchos se sintieron traicionados, desilusionados, incluso enojados con la pareja, como si les hubieran arrebatado un pedazo de su propia felicidad. Pero al final del día, tenemos que recordar que son personas reales, de carne y hueso, con sentimientos y emociones tan complejas como las nuestras. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a buscar su propia felicidad, aunque eso signifique separarse de la persona que amaban, por mucho que nos duela a nosotros, los espectadores. Y ahora un pequeño paréntesis para analizar lo que sucedió después de la ruptura. Tanto Kerem como Ande siguieron adelante con sus vidas, intentando reconstruir sus carreras y sus corazones rotos. Han protagonizado nuevos proyectos, algunos más exitosos que otros, han viajado por el mundo, explorando nuevos horizontes, y aunque han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, se les ha relacionado sentimentalmente con otras personas. Lo importante, lo que debemos destacar, es que ambos parecen estar bien, enfocados en su futuro, aprendiendo de sus errores y buscando la felicidad, cada uno a su manera. La lección que podemos extraer de esta historia, la moraleja que nos deja esta telenovela de la vida real, es que el amor, por muy intenso y verdadero que parezca, a veces no es suficiente. A pesar de la química, la pasión, los momentos felices, las relaciones pueden terminar por diversas razones, algunas comprensibles, otras inexplicables. Y está bien. No todas las historias de amor tienen un final feliz, no todos los cuentos de hadas terminan con un vivieron felices para siempre. Lo importante es aprender de la experiencia, seguir adelante con la frente en alto y no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero, ese que sí está destinado a durar para siempre.
Y ahora, después de este análisis exhaustivo, minucioso y, reconozcámoslo, lleno de chismecito sabroso, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura de Kerem y Hande, analizando las teorías más populares, desentrañando los rumores más jugosos y tratando de encontrar una respuesta a la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. En resumen, la separación de Kerem y Hande fue probablemente el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, los celos profesionales, las diferencias personales y quizás, la intervención de terceros. Una tormenta perfecta que terminó por destruir una relación que parecía tener mucho potencial, pero que sucumbió ante las adversidades. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje lleno de drama, romance, intriga y mucha información privilegiada. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, revelador. Ahora, quiero saber su opinión, mis chismosos favoritos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién creen que fue el verdadero culpable de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos, como en un final de telenovela? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus confesiones y sus chismecitos. Y finalmente, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del salseo turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones llenas de drama, romance y mucha información. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme, mis chismosos adorados. Hasta la próxima.